Buenas tardes, habla el otro Juan Caballero. Soy el representante alterno del Ministerio de Salud ante el CONSAC. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre las normas que han salido en general relacionadas al tema COVID, ¿no? Entonces, lo que se va a presentar es un compendio más o menos de las normas, algunas generales, otras específicas relacionadas con el tema de los trabajadores, ¿no? Ya, como les estaba comentando, yo soy pertenezco al componente de salud ocupacional del Ministerio de Salud, en la cual nosotros, una de nuestras funciones principales en el tema del sector salud es elaborar las normas relacionadas con la salud ocupacional. En ese sentido, tenemos una base legal nacional principalmente relacionada con las principales normas o leyes relacionadas con la salud, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, que viene a ser la Ley 26842, ¿no? En la cual, por ejemplo, en sus artículos del 100 al 102, hablan sobre lo que es seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya nosotros tenemos una responsabilidad dentro de toda la gama de actividades que tienen que hacerse relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, de ahí tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un decreto supremo, el 05-2017, que está relacionado con el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nuestro ROF, que es el decreto supremo 008-2017-SA, en la cual nos dan las funciones a nosotros a nivel de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas, proponer e implementar en lo que corresponda políticas, normas y otros documentos en materia de salud ocupacional, ¿no? En coordinación con la órgano competente del Instituto Nacional de Salud. Para el tema del COVID, o sea, ha habido varias normativas que han comenzado a salir desde el comienzo de la pandemia. Ustedes recuerdan que este tema de la pandemia ha nacido en China y que con el transcurso del tiempo ha terminado diseminándose, ¿no? a todo el mundo. Y nosotros no hemos sido ajenos a esa situación, porque también hemos tenido este tema, ¿no? Y en ese sentido, una de las normas principales que sacó el Ministerio de Salud relacionadas a lo que es diagnóstico, lo que es prevención y control de lo que es el COVID-19, ¿no? En la población, ¿no? Recordemos que los trabajadores también son parte de la población, ¿no? Por eso es que también es importante no solamente ver normas específicas relacionadas al tema de trabajo, sino también normas generales que implican también tanto trabajadores que en verdad son pobladores del Estado, ¿no? Entonces salió la 193-2020 MINSA, que es la última que tenemos trabajando, en la cual se aprueba el documento técnico, prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, ¿no? Esta normativa, dentro de las principales cosas que indica o que nos da a entender, es, por ejemplo, el tema de factores de riesgo para COVID, ¿no? Entonces, en esta norma, por ejemplo, hablaban sobre que el factor individual asociado al desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID estaba relacionado con la edad mayor de 60 y la presencia de comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedades o tratamiento inmunosupresor. Entonces, estos eran los factores de riesgo, ¿no? Asociados a complicaciones, pero en forma, o sea, relacionada, no individual, ¿no? Luego de esta norma, salió a consecuencia del decreto supremo 080, que salió también lo relacionado a la inicio de actividades a nivel nacional,
la resolución ministerial 239, ¿no? Que esa sí la deben conocer, que esta ya sí está relacionada específicamente al tema de la actividad propiamente dicha de trabajo, ¿no? Entonces, esta norma, la resolución 239, eh, se propuso la norma de lineamientos para la vigilancia de la prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, ¿no? Este lineamiento y la vigilancia, la prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo a COVID dio una serie de lineamientos. Ahí los tienen en pantalla. En sí son 7 lineamientos que van relacionados primero con la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación de las condiciones de salud, lavado y desinfección de manos obligatoria, sensibilización de la prevención del contagio en centros de trabajo, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal y la vigilancia y la salud de los trabajadores en el contexto del COVID, ¿no? Recuerden que este tema de la vigilancia y la salud de los trabajadores no es, o sea, no es que recién se esté trabajando con esta normativa, ¿no? Ya, o sea, ya hay normas anteriores, por ejemplo, la 312 y sus modificatorias, la 312-2011/MINSA y sus modificatorias, donde ya sí se habla sobre lo que es la vigilancia y la salud de los trabajadores. Al igual que la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde se obliga a que los trabajadores, o sea, diré, los empleadores tengan implementen lo que es la vigilancia y la salud de los trabajadores. Entonces, ya esto no es nuevo en este caso, solamente se estaba enfocando en relación a la vigilancia y la salud de los trabajadores hacia el tema COVID, ¿no? Que es lo que en este momento hasta ahora no se puede controlar. Y las medidas en general, como ustedes, si ustedes pueden haber leído en este caso, son medidas generales para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de lavarse la mano no cambia que sea trabajador o que no sea trabajador, ¿no? O sea, todos, en este caso ahorita, ante la pandemia, tenemos que tener todo un proceso de lavado de manos y que debemos saber cómo debemos lavarnos las manos, ¿no? Al igual, el hecho, por ejemplo, de ahorita de usar mascarilla, no solamente es en el trabajo, sino también en la parte cuando uno entre tránsito, en la parte que uno está yendo a trabajo o que está yendo a sus actividades, ¿no? Ya sean cualquier persona. Entonces, independientemente de esas situaciones que puede generar, por ejemplo, actividad de trabajo, lo importante es tener, por ejemplo, los parámetros específicos que tienen que hacer que nosotros no nos podamos en riesgo. Evidentemente, cuando uno hace actividades de trabajo, a veces puede estar en contacto con algunas personas que son nuestros compañeros de trabajo que nos pueden generar un riesgo adicional, pero el riesgo en verdad, o sea, en este caso siempre está presente, ¿no? Luego de ahí salió otra siguiente norma, ¿no? Esta, por ejemplo, es una norma, es la 224/2020 MINSA. Esta resolución salió el 30 de abril de 2020. Es una directiva sanitaria para el seguimiento clínico de personas afectadas por COVID, ¿no? Esta es la directiva es la 96 MINSA/2020 DIGEPS, ¿no? Esta directiva habla en general de todas las personas afectadas, ya sean trabajadores o no sean trabajadores. Entonces, la condición de seguimiento que se le tiene que hacer a la persona, independientemente de si es trabajador o no trabajador, es la misma. Entonces, por eso que también la pongo acá para que la puedan leer y puedan entender que el seguimiento, evidentemente, en personas que trabajamos es mucho más específica, porque en la 448, que vamos a hablar más adelante, la ponemos, pero en verdad, o sea, estas normas salen de las normas que ya ha emitido el MINSA para la población en general, ¿no? Luego, salió, por ejemplo, la resolución ministerial, la 265/2020 MINSA, ¿no? Que modifica algunos numerales de la 239, ¿no? Recuerden que la 239, que es la resolución de la vigilancia, vigilancia en trabajadores para COVID, ya está derogada, pero también les he puesto para que lo tengan conocimiento, ¿no? Y la 265 deroga y modifica algunos lineamientos,
¿no? Por ejemplo, el objetivo general modifica la base legal y modifica también el grupo de riesgo, ¿no? Y las consideraciones para regreso y recuperación de trabajo. Ahí hubo bastante conflicto con diferentes gremios de trabajadores, ya que el grupo de riesgo, en verdad, pues, si ustedes se dan cuenta, se sigue manteniendo en función ¿cómo se llama? A la primera norma que sacó el Ministerio de Salud. O sea, el grupo de riesgo, ahí estaban, por ejemplo, los mayores de 60, o quienes cuentan como comorbilidad, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma y enfermedad pulmonar crónica. Pero recuerden que, o sea, el grupo de riesgo es un grupo que son trabajadores que, por ejemplo, tienen este riesgo, pero ese riesgo tiene que ser evaluado, ¿no? Tiene que ser evaluado por un médico para definir si está monitorizado o no está monitorizado. Porque yo puedo tener diabetes y simplemente no tomo mis pastillas, no hago caso a mi médico tratante y simplemente estoy descompensado. Entonces ahí viene el riesgo, ¿no? Y las consideraciones para regreso y recuperación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID, ¿no? También se indica casi en referencia a las enfermedades que están. Y una de las cosas que cambia en este caso de los factores de riesgo para que no pueda ir a trabajar de forma presencial, pero que sea evaluado, es la obesidad en este caso, ¿no? Pasó de 30 a 40, que también generó todo un tema de conflicto debido a que decían, pero ¿por qué lo de 30, ni se más a comprar el 30 van a ir a trabajar si está indicado, como decía? Pero va a depender mucho del ambiente de trabajo, del mecanismo de cómo va su trabajo y todo lo demás. Hay varias condiciones que hay que analizar. ¿Y quién lo debe analizar? Por ejemplo, en este caso, lo debe analizar el médico del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Y justo en el ítem A, ahí dice, ¿no? Para los trabajadores contemplados en el listado anterior y aquellos que establezca el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendrán la cuarentena hasta el término de la emergencia sanitaria de acuerdo al Decreto Supremo 008-2020/MINSA. Eso era donde estábamos con la anterior, ¿no? Entonces, el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, es el que toma la decisión quiénes van y quiénes no van a trabajar, ¿no? Luego salió la 283, ¿no? La 283 es una normativa que también salió relacionada con la 239, relacionada con el tema de trabajo, en la cual cambian al grupo de riesgo, solamente aumenta la edad de los 60 a los 65, que fue un tema de controversia también, ¿no? Y las consideraciones para egreso de recuperación al trabajo de los trabajadores, ¿no? En relación a quienes van a hacer solamente el trabajo remoto y quienes entran a un bolsón de evaluación por el médico a cargo de la vigilancia, quien tendría que decidir quiénes van o quiénes se quedan, entran todos los que indican ahí, ¿no? Como edad mayor de 65, hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, son los que definitivamente no podían ir. Y los que estaban, por ejemplo, con hipertensión arterial, pero que estaban en el grupo de riesgo, tendrían que ser evaluados y ser analizados por el médico a cargo de la vigilancia, ¿no? Bueno, y luego esta misma norma, la 283, habla también sobre las instituciones que no cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, pueden optar por el anexo 1 que está relacionado con qué personal de salud tendría que estar en las empresas para poder implementar todo el tema de vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco del COVID-19, ¿no? También hay que tener presente que tenemos otra resolución también relacionadas, pero que, o sea, no es específica para trabajadores, pero que también está dentro de la normativa, también habla sobre el tema, por ejemplo, el tema del plan de salud mental, ¿no? No solamente habla de niños o adultos mayores, ¿no? Habla de todas las etapas de vida, entonces, y dentro de todas las etapas de vida también tenemos a la etapa productiva, ¿no? La etapa en la cual las personas son económicamente activas, ¿no? Entonces, esta resolución, por ejemplo, la 363/2020 MINSA, habla sobre, es el documento técnico del plan de salud mental, ¿no?
es para todas las etapas, ¿no? Luego tenemos también la 375-2020 MINSA, ¿no? Que aprueba el documento técnico del manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID en el Perú, ¿no? También, o sea, acá no solamente hablamos de personas comunes, sino también ahí están implicadas todas las etapas de vida, ¿no? Luego salió la resolución, por ejemplo, la 377-2020 MINSA, ¿no? Esta resolución en la cual eh, el tema del CIS-COVID lo delegan hacia el CENSOPAS, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, que es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, ¿no? A través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, CENSOPAS, la administración y el registro del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Y asimismo también se delega el tema de las facultades de monitoreo, las facultades de fiscalización, ¿no? Otra normativa, por ejemplo, relacionada al tema de trabajadores, que no es específica, pero que sí también tiene implicancia, es la 435-2020 MINSA, ¿no? Que es la directiva que para el control y vigilancia de los dispositivos de diagnóstico in vitro, o sea, hablamos de pruebas rápidas y pruebas moleculares para COVID, ¿no? Esta directiva te habla sobre cómo son el verificar la calidad, los estándares de calidad que tienen estas pruebas, ¿no? Ya que recuerden que con la normativa, la modificación de la 239, se dio paso a que las empresas que tienen el servicio de seguridad, salud del trabajo, ¿no? Puedan adquirir directamente sus pruebas para sus trabajadores exclusivamente. Estos no podían este, ni vender, ni hacer otra, ni negociar con estas pruebas, adquirirlas para sus propios trabajadores, ¿no? Luego salió esta normativa que también es importante que la conozcan, que es la 447-2020 MINSA. Es una normativa relacionada con el uso de escudos y pantallas faciales, ¿no? Que también habla la 448, ¿no? Se pone la 448, que es la norma que actualiza la 239, también habla sobre pantallas faciales, ¿no? Entonces, este documento técnico recomendarles sobre el uso de escudos faciales y caretas en los elementos de salud y en la comunidad, ¿no? O sea, y eso entra para todos, no entra no solamente para pobladores, ¿no? Sino también todas las personas, ¿no? Y con la 448 es la 2020 MINSA, es con la cual se actualiza, ¿no? Este lineamiento de vigilancia, prevención y control de salud de trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Entonces, esta normativa modifica o sea, no, actualiza, mejor dicho, la 239 y su modificatoria, ¿no? Esta misma normativa, como aprueba la actualización de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, también modifica algunas numerales de la 377-2020 MINSA, ¿no? Por ejemplo, el tema eh, el tema de la verificación de campos obligatorios, el tema de la fiscalización, lo modifica, ¿no? Por ejemplo, el tema de registro ya no solamente la 2, la 377 hablaba sobre el registro ya solamente de incidencias, sino ya acá habla sobre registros de denuncias que tienen que hacer el CENSOPAS y coordinar con otras instituciones para poder definir eh, qué actividades debe hacer, ¿no? Y también habla sobre el tema de respuesta ante la autoridad administrativa de salud, ¿no? O sea, ante el CENSOPA, las personas autorizadas de inicio de actividades como profesionales de salud, del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo de las empresas, de las instituciones, tienen que agarrar y responder ante las consultas que pueden hacer la autoridad administrativa de salud, en este caso a través del CENSOPA, ¿no? Y esta misma normativa
deroga, ¿no?, la resolución ministerial 239-2020 MINSA, ¿no?, por la cual se modifica o sea, se derogan todas las que son las modificatorias también, ¿no? Recuerden que esta normativa, la 44, la que estamos hablando, la 448, define algunos puntos importantes dentro de lo que es el tema de salud. Por ejemplo, el contacto cercano directo, ¿no? Se considera contacto cercano a un caso de COVID a aquellas personas que comparten o compartieron el mismo ambiente de un caso confirmado, ¿no? Y, por ejemplo, acá hablan sobre el tema del distanciamiento, de 1 metro de distancia, incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, centros penitenciarios y otros, ¿no? Entonces, y el tiempo también, para que sea definir contacto cercano directo, ¿no? 60 minutos, ¿no? O también, por ejemplo, cuando tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado, o el personal de salud cuando ha realizado una atención de salud en un ambiente donde existe personas que están con COVID, ¿no? Y están diseminando el ambiente carga viral. Recuerden que en este caso el personal de salud está expuesto en este caso a personas que están con COVID y están diseminando ese ambiente, ¿no? Eso es lo que indica. También esta normativa, en la 448, habla sobre el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, igual se define el grupo de riesgo, como ya estaba indicado, ¿no? El conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por COVID, ¿no? Y acá se abre un poquito más y para ello la autoridad sanitaria define los factores de riesgo con criterios sanitarios a ser utilizados por los profesionales de salud para definir las personas con mayor posibilidad de enfermar o tener complicaciones para el COVID. Entonces, el personal de salud a cargo de la vigilancia de los trabajadores va a tener que definir, son los que tienen que, al fin, definen quiénes van a ir a trabajar y quiénes no van a ir a trabajar, ¿no? Ya que esto va cambiando constantemente. También esta normativa define, por ejemplo, el nivel de riesgo del puesto de trabajo, ¿no? Eh, Riesgo de puesto de trabajo de baja exposición para COVID-19, ¿no? En este caso, para el virus sería el SARS-CoV-2, y también el riesgo mediano de exposición para el puesto de trabajo para SARS-CoV-2, también como los de alta exposición y muy alta exposición, ¿no? Entonces, esta normativa también define estos niveles de riesgo para SARS-CoV-2, o sea, para adquirir la enfermedad COVID-19, de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? También esta normativa define algunos puntos específicos relacionados, por ejemplo, con los trabajadores que están en campamento, albergues, cuánto debe haber la distancia entre cama y cama, ¿no? O cuánto debe haber la distancia, por ejemplo, cuando estás almorzando, ¿no?, entre dos personas. La distancia generalmente tiene que ser tiene que ser no menor de 2 metros, ¿no? El otro punto importante también que define esta normativa está relacionada con el tema del uso de cabinas, ¿no? Porque algunos centros de trabajo han instalado, por ejemplo, sus cabinas en las puertas y los trabajadores pasan por la cabina, le echan alcohol o le echan amoníaco cuaternario o alguna otra sustancia, creyendo que van a generar un menor riesgo, ¿no? Cuando el menor riesgo, o sea, está relacionado más que todo con el tema del lavado de manos, con el tema del uso de mascarilla y el distanciamiento social que se indica, ¿no? Acá también en esta normativa ya se incluye el tema de mujeres gestantes, ¿no? En lo que se les recomienda, en la gran mayoría de veces, es que estas personas que están gestando o que están dando de lactar, ¿no?, realicen principalmente trabajo remoto, ¿no? También se habla sobre las consideraciones para la reincorporación, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando un trabajador ha sido diagnosticado por COVID, ya sea por prueba rápida, prueba molecular, cuánto es el tiempo que debe estar en aislamiento, y la importancia del alta, ¿no? Del alta epidemiológica y el alta clínica que tiene que hacerlo el personal de salud.
Luego tenemos otra normativa también que puede ayudarnos en algunos puntos que hablan sobre el tema de trabajadores, como los lineamientos para la prevención de infecciones respiratorias de COVID, ¿no? En este caso, la resolución 451-2020 MINSA, ¿no? Que aprueba, por ejemplo, los lineamientos para la prevención de infecciones respiratorias, ¿no? Y COVID en zonas cercanas a poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial en el trabajo. Ahí también tiene que ver el tema del trabajo, porque muchos pobladores indígenas también hacen actividades laborales, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos otra normativa relacionada también, que puede estar relacionada con el tema del trabajo, es la 484-2020 MINSA, ¿no? Que, que está relacionado con las precisiones que se han hecho, por ejemplo, para la 448, ¿no? El tema de denuncias, ¿no? Que ha reemplazado al tema de incidencias, que en un primer momento estaba en la 377, y, y el reemplazo que hace la 448 a la 239, ¿no? Bueno, este es un cuadro comparativo, ¿no? Del grupo de riesgo de cada uno. En verdad, o sea, no hay mucha variación del grupo de riesgo, solamente o sea, la variación va en función más que todo con la edad, ¿no? Pero en verdad, o sea, de estas normas, la 239, la 265, la 283 y la 448. De las cuatro, ya las primeras tres están derogadas y solo ahorita está vigente la 448, ¿no? Otra norma también que también está relacionada al tema de trabajadores, pero ya más que todo en el tema de, de actividades, o sea, de ya pacientes, ¿no? O sea, de hospitalización y todo lo demás, de la 5313-2020 MINSA, ¿no? Que es el tema de gestión de hospitalaria para hospitalización por COVID, camas UCI, pacientes sospechosos, confirmados, porque no solamente las personas comunes se enferman, también los trabajadores, ¿no? Entonces, también ahí viene todo el tema de cómo tienen que manejar, por ejemplo, el seguro social, cómo tienen que manejar las aseguradoras, ¿no? El tema de los trabajadores, de las aseguradoras de salud, ¿no? El tema de los trabajadores que se pueden complicar, ¿no? Y, cuando se enferman del COVID-19. Bueno, eso sería todo en general, lo que es en una vista panorámica de lo que son las normativas que ha sacado el Ministerio de Salud en el marco del COVID-19.